Qué bonito es ayudar a las personas, ¿verdad? Cuando uno lo hace hasta se siente feliz. Pues el día de hoy te voy a contar cómo el Señor Jesús ayudó a un paralítico. ¿Y qué crees? Las personas que observaron no les dio tanta felicidad. Bienvenido a la Escuela Bíblica Dominical para Niños que transmite la primera Iglesia Bautista de Monterrey. Continuamos con el tema Las respuestas del Señor Jesús, escrito por el pastor Daniel Casillas Gastelum. En aquella época, y creo que también en esta, se daban mucho los conflictos entre los pueblos, que porque tú naciste de aquí, que porque nosotros nacimos de acá. El Señor Jesús nunca hizo caso de este racismo, sobre todo, me voy a enfocar en el conflicto que había entre los judíos y los samaritanos. Él dio la importancia a las personas sin hacer diferencia por el lugar donde habían nacido. ¿Recuerdas? Mira, por ejemplo, cuando habló con la mujer samaritana, cuando se quedó en Sicar 2 días compartiendo su mensaje con los habitantes del lugar. También recuerdas que un samaritano fue el principal personaje de la parábola El buen samaritano. ¿Verdad? En el pasaje que hoy vamos a estudiar, el Señor dio sanidad a una persona justo en el día de reposo, lo que ocasionó mucha felicidad. No, ¿qué crees? Ocasionó que lo criticaran y también se enojaran todos porque había hecho algo en el día de reposo. Por 2 razones buscaban matarle al Señor Jesús. La primera, pues por haber quebrantado el día de reposo. Y la segunda, porque decía que Dios era su Padre. Era época de fiestas judías y pues la gente estaba reunida en el templo. Entre aquella multitud estaba un hombre que por 38 años había estado postrado, solo, sin poder moverse. Al verlo acostado y supo que ya llevaba mucho tiempo así, el Señor le hizo una pregunta. ¿Quieres ser sano? El hombre contestó, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Oh, qué triste, ¿verdad? Él sí quería estar sano, pero no podía llegar a tiempo al estanque cuando ocurría el movimiento del agua. Para él no había otra manera de llegar o estar sano. Claro, para él. Pero ¿qué crees? Había otra posibilidad. ¿Cuál? Pues el poder del Señor que le iba a devolver su salud, la fe para creer y obedecer la orden de Él. El paralítico escuchó al Señor decir, levántate, toma tu lecho y anda. El enfermo no mostró ninguna duda, solamente obedeció. En el Evangelio de Juan escribe, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. El exparalítico iba bien feliz cargando su lecho, cuando de pronto los judíos lo vieron y le dijeron, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. El que había sido sanado estaba quebrantando la ley del día de reposo, por tanto era merecedor a una sanción. Ahora estaba en problemas. Fíjate. Había una prohibición, está escrita en Éxodo 20 del 8 al 11, respecto al día del reposo. Eso no lo podemos negar,
Pero los rabinos habían añadido muchas restricciones en cuanto a ese día, de manera que sus tradiciones eran una carga muy pesada para el pueblo. Así que el varón que había sido sanado estaba en problemas con la ley y las tradiciones que los líderes religiosos de Israel pues habían puesto. Intentando librarse del problema, el ex paralítico hizo lo que alguna vez hemos hecho, buscar a quien echarle la culpa. Y dijo, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Es increíble que los que cuestionaron al hombre que había sido sanado no se impresionaran con las palabras dichas por aquel hombre. El que me sanó. Fíjense, estaban ante un grandioso milagro. Pero ¿qué crees? No lo tomaron en cuenta. Su atención estaba en la falla del hombre por llevar cargando su lecho el día de reposo. ¿Tú crees? El hombre no sabía quién era el Señor Jesús. Nos cuenta Juan que Jesús se había apartado de la gente en aquel lugar. Después el Señor lo encontró en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Aquí pienso dos cosas. La primera, que el varón había ido al templo para dar gracias pues por la sanidad recibida. Y la segunda, que su enfermedad fue ocasionada por algún pecado que cometió. Después de haber conversado con el Señor en el templo, el ex paralítico se fue y le dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. No le dieron importancia al milagro que se había hecho en aquel varón. Solo les importaba que el día de reposo no se había respetado. En pocas palabras, el día de reposo era más importante que la salud de ese hombre y todavía más importante que la persona que lo había sanado, es decir, Jesús. ¿Cómo ves el día de reposo más importante que el Señor Jesús? Creo que no andaba nada bien en sus pensamientos. Los judíos reaccionaron con ira al saber que el Señor había sanado al paralítico y pues que le había dicho que tomara su lecho y que se fuera a su casa. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día del reposo. El Señor, la verdad es que mantuvo una controversia constante con los que tenían un celo muy fuerte por el día del reposo. Fíjense, eran muy estrictos en el día del reposo, pero no tenían amor por este hombre que estaba sufriendo. Bueno, es lo que yo estoy viendo. Fíjense, ahí en Mateo 18:8 nos cuenta lo que el Señor Jesús les dijo. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Una vez que estuvo como invitado a comer en casa de un gobernante que era fariseo, preguntó a los intérpretes de la ley, a los fariseos que estaban ahí reunidos, ¿es lícito sanar en el día de reposo? O sea, es decir, ¿es correcto sanar en el día de reposo? Ahí estaba un enfermo de hidropesia. Quiere decir alguien que retiene mucho líquido, como que se inflama. Generalmente se le inflama el vientre o los tobillos o las manos. Bueno, ahí estaba un hombre frente a todos. El Señor lo sanó y lo despidió y luego les dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey
cae en un pozo, ¿no lo saca inmediatamente? Aunque sea el día de reposo. ¿Y qué creen? Nadie podía contestarle a esa pregunta, porque era la verdad. Sí, se les había caído un animal que para ellos era importante porque era parte de su trabajo. Claro que lo iban a ir a rescatar. Por eso yo creo como que se han de haber quedado. Pues, ¿qué le contesto, verdad? Porque solito me estaría yo dando evidencia. Bueno, pues, ¿qué crees? Ahí en Lucas 14, del 1 al 6, viene esta historia que te digo. El Señor les dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Él seguía el ejemplo de su Padre todos los días, incluso en el día de reposo, aunque por hacer y decir esto, ¿qué crees? Ellos lo querían matar. Por eso los judíos aún más y más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, o sea que se hacía igual a Dios. Fíjense, me gustaría que reflexionáramos en algo bien importante. Dos cosas. La primera, para el Señor Jesucristo somos más importantes que cualquier tradición. Nuestra salud también le es muy importante para el Señor, incluso si es el día de reposo. Él sanó a un varón que tenía 38 años de ser paralítico. Y en vez de que los judíos se regocijaran, se pusieran muy felices, ellos se molestaron porque la sanidad le fue hecha en el día de reposo. La segunda cosa que me gustaría que reflexionáramos es que es necesario hacer el bien todos los días, incluyendo el día de reposo. Este tema se acomoda muy bien a la situación que hemos estado viviendo. Hoy descubrimos que el Señor nos ama tanto y que su poder es tan grande que si creemos, que si le seguimos con fe, que si le obedecemos, Él nos va a sanar. Ese hombre paralítico definitivamente hoy en la actualidad pues hubiera sido internado, que quirófano, que especialistas y a veces hasta cosas muy costosas. Mas sin embargo el Señor tiene ese poder para hacerlo levantar. Hoy todavía el poder del Señor está vigente. Todavía podemos buscarlo y verá cómo Él sanará. Nos sanará de cualquier enfermedad, incluyendo el COVID. Y nosotros debemos de participar en esto. ¿Cómo? Orando por todos aquellos que están enfermos. ¿Cómo ve si oramos? ¿Les parece? Bueno, vamos a cerrar nuestros ojitos. Señor, gracias te damos porque aún a pesar de que nos portamos mal, tú sigues mirándonos con amor y sigues sanándonos. Hoy te rogamos por todos aquellos que están enfermos de COVID o de cualquier otra enfermedad. Sea tu poder sobre ellos. En el precioso nombre de Cristo Jesús, te lo rogamos. Amén. Amén. Gracias por haberme acompañado una vez más. Nos vemos el próximo domingo con otras respuestas del Señor Jesús. Dios te bendiga.